Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Un reloj de bolsillo, un reloj de la antigua Unión Soviética, un Molnija. Una pieza que lleva a sus espaldas más de medio siglo funcionando y con la que hoy nos vamos a divertir un montón. Pues le vamos a dar una segunda vida. Le vamos a hacer un servicio completo y lo vamos a reconvertir en un reloj de muñeca. Lo primero que haremos será retirar la tapa trasera. En ese momento se nos desvela el Molnija 3602, un calibre de una belleza espectacular. Un calibre que, como otros muchos de estas dimensiones, derivan del Corteveret. ¡Hostia puta! Ya que por los años 50 la Unión Soviética se dio cuenta que necesitaba una industria relojera y lo que hizo fue comprar maquinaria, comprar asesoramiento técnico y las patentes a la compañía suiza Corteveret. Calibre de una extrema calidad que fue utilizado por Rolex, por Panerai y del que también deriva el ETA 6497. Vamos, el Molnija es una derivante de un calibre que es un maquinón. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es retirar los tornillos candado. Recordemos que este tipo de calibres se fijan a la caja con estos dos tornillos y con la acción del dial. También retiraremos la tija y acto seguido el bisel, que en este caso es practicable. La mayoría de movimientos vintage siempre salen por la cara del dial. Seguidamente extraeremos las manecillas. De estas destacaría el azul, que se aplica mediante un proceso térmico y que es espectacular. Liberamos el dial aflojando estos dos tornillos. Y fijaros que la aguja del segundero me la llevo con el dial. Cuando la aguja es tan pequeña es mejor no utilizar los extractores. Retiramos el anillo oropel, seguida por la rueda de horas. Retiramos el volante y lo siguiente va a ser retirar la contrapiedra de uno de los pivotes de la rueda de escape. Fijaros que este calibre está repleto de estas contrapiedras. Encontraremos 3. El cañón de minutos, o también llamado el cañón con piñón. Hay que armarse de valor porque suele ir durete. Y más cuando todos los aceites ya están secos, como es en este caso. Lo que os comentaba hace un rato, hay contrapiedras por todos lados. En este caso estamos en la cara del dial y estamos retirando las contrapiedras de la rueda de escape y del volante. Retiramos el muelle del tirete. Fijaros la cantidad de grasa que hay en el propio muelle del tirete y en todo el sistema de ajuste y remonte manual. Está bastante lleno de aceite. En este lugar no me preocupa demasiado. De hecho, me gusta que haya bastante aceite, pero tanto aceite denota de que no se ha tenido mucho esmero en su aceitado. Rueda de minutos, rueda de transmisión. Y ahora le toca liberar la tensión del muelle de la báscula. Una de las operaciones más críticas, pues si no se hace con cuidado, si no tenemos bien fijado el muelle, este puede salir disparado y hacerle compañía al Tracy Atlas. De hecho, es el mayor responsable de que los relojeros novatos se pasen un tiempo considerable de su jornada a 4 patas. Piñón corredizo y piñón de remontuar. Siempre van juntos como zip y zape. Y tenemos que pasar a la otra cara, a la cara posterior, pues en estos relojes el tirete va atornillado. Al destornillar, el tirete cae y ya lo podemos recoger. Al retirar la rueda de trinquete nos encontramos algo que no me gusta encontrar en los relojes vintage. Y es esta pasta seca que está compuesta por aceite seco y virutas de latón y níquel. Esta pasta es un abrasivo y con el tiempo va desgastando el ojal o agujero por el que pasa el árbol del barrilete. Como veis, ya hay cierta holgura, pero creo que hemos llegado a tiempo. La holgura que hay no es suficiente como para desestabilizar la marcha del movimiento. Aquí tenéis un buen motivo de por qué se deben respetar los servicios de los movimientos, de por qué se debe aceitar a tiempo. Lo siguiente va a ser retirar el trinquete, que va acompañado de su muelle de trinquete.
Retiramos la rueda de corona. Supongo que se llama así porque va accionada directamente con el movimiento de la corona cuando hacemos la acción de remonte manual. Retiramos todos los tornillos para liberar los 3 puentes. El puente de la rueda de escape, el puente del tren de ruedas y el puente del barrilete. Segunda rueda o rueda central. Cuarta rueda o rueda del segundero. Tercera rueda y rueda de escape, que es precisamente lo que voy a hacer. Me voy a escapar a tomarme un café y ahora vuelvo. Una vez hemos cogido el barrilete, no os olvidéis también de recoger el tornillo del tirete. Aflojamos los tornillos del puente del áncora para liberar tanto el propio puente como la áncora. Desmontamos el barrilete y la tapa, pues como no podía ser de otra forma, sale disparada. Retiramos el árbol del barrilete y lo siguiente será hacernos con el muelle real empleando la técnica de los pulgares. Fijaros que en todas estas operaciones en las que he necesitado hacer fuerza no he utilizado las pinzas de punta fina, sino que utilizo otras de una punta más tosca, unas pinzas más vastas, más económicas. Las otras son pinzas más caras. Son pinzas de precisión y se deforman con relativa facilidad si haces fuerza con ellas. En cuanto a la limpieza de los componentes del movimiento, vamos a utilizar la máquina de ultrasonidos. En cuanto al secado, aire y un papel secante. 5 minutos en la solución jabonosa y otros 5 minutos en el alcohol isopropílico. Recordad que tanto el volante como el áncora no se ponen en la máquina de ultrasonidos, pues esta acabaría desintegrando la goma laca que une sus rubíes. También no depositar estos elementos más de 2 minutos en el alcohol isopropílico, pues el alcohol isopropílico acabaría también disolviendo la goma laca. También pasamos al proceso de secado, en este caso con más importancia, para parar la acción del alcohol isopropílico. Pues si sigue actuando más allá de esos 2 minutos, terminaría disolviendo la goma laca, como ya os he dicho antes. Para la limpieza de los elementos más grandes, la platina, los puentes, el barrilete, para todo esto utilizaremos otro método. Bañaremos todos estos elementos en alcohol isopropílico y los limpiaremos frotando con un pincel. Para retirar los restos de aceite seco de los rubíes, nos ayudaremos con un palillo de madera. Y ya sé que en este momento habrá alguno que estará pensando: es que... el papel secante deja fibras. Y es que además te lo dicen así, con esa voz desagradable. No te pueden decir: es que el papel secante deja fibras. No. Bueno, pues eso. Este papel secante que yo empleo es un papel de cocina que ya tengo comprobado que no deja nada de fibra. Y ahora lo vais a poder ver en las piezas una vez secadas. Una vez seco, el puente de ruedas luce tal que así. Y aquí tenemos el puente del barrilete. A ver si veis alguna fibra. Y no solo eso, aquí también tenemos la platina. Ni restos del aceite seco antiguo, ni tampoco de fibras o partículas de ningún tipo. Y no contento con eso, os muestro algunas imágenes al microscopio de elementos del movimiento que ya hemos limpiado. El resultado es espectacular, no hay restos del antiguo aceite. Como también es espectacular el estado en el que están, teniendo en cuenta de que son elementos que tienen medio siglo. A este estado de conservación ayuda y mucho el que están elaborados con materiales de calidad: acero al carbono, cobre, latón y una generosa capa de níquel. A la hora de trabajar con el muelle real, os recuerdo que utilicéis gafas protectoras. No quiero relojeros aficionados tuertos.
Como todo en esta vida, no hay que correr ningún riesgo y utilizar la protección siempre que se pueda. Sí, Juan, sí, protección también en las cosas de meter. Porque si no, después pasa lo que pasa. En este muelle real, que es más grande que los relojes normales de pulsera y que no tienen tanto torque como los muelles actuales, los más modernos, sí que se puede hacer la operación a mano, simplemente con los pulgares, sin necesidad de utilizar la máquina estrapada. Yo en el vídeo os lo muestro, que realmente se puede hacer con los pulgares, eso sí, acelerando un poco la imagen porque si no tardaríamos demasiado. Tal vez la operación más compleja a la hora de montar el barrilete es colocar el árbol. Una vez montado, ya podemos aplicar aceite de silicona, 3 cordones generosos y poner la tapa. Tener cuidado de que los anclajes del muelle real estén insertados en los orificios que hay al uso en las dos caras. Esta sencilla maquinita de plástico lo que nos permite es hacer una presión uniforme sobre toda la tapa y oímos un clic y es cuando ya cierra definitivamente. El resultado de todo el conjunto es el que podéis ver en estas imágenes. El montaje del puente del volante es un poco diferente a como lo haríamos en un reloj moderno. Primero vamos a colocar la raqueta junto con la placa de la contrapiedra. Acto seguido, aceitamos con una única gota de aceite en el centro de la piedra rubí. Y el siguiente paso es atornillar todo este conjunto con 2 de los tornillos más diminutos que podemos encontrar en todo el movimiento. Con eso os quiero decir que es una operación un tanto delicada. Que se pierda uno de estos tornillos conlleva que prácticamente lo hayamos perdido para siempre. El montaje del movimiento os lo voy a mostrar a cámara rápida, más rápido de lo normal, porque es simplemente igual que el desmontaje, pero en sentido inverso. Claro está que también se tiene que aceitar y os voy a mostrar aquellas cosas que vea que son más importantes. Por ejemplo, cuando se atornilla el puente del tren de ruedas, siempre se tiene que tener mucho cuidado de que realmente todos los pivotes estén insertados en sus rubíes, si no podemos partir fácilmente un pivote. En el montaje también podéis ver cómo a medida que voy colocando ruedas, voy colocando elementos, siempre compruebo de que todos los subsistemas funcionen correctamente antes de pasar al siguiente. Para aceitar estoy empleando por un lado aceite de silicona y por el otro aceite Moebius 9010. Si queréis saber más sobre estos aceites y cómo los empleo, os voy a poner una tarjetita por ahí arriba a un enlace a otro vídeo donde trato este tema con profundidad. En cuanto a los destornilladores que empleo, también tengo otro vídeo donde trato este tema y también os voy a poner la tarjetita por ahí arriba, pero básicamente son 2. Un destornillador de 1.2 y el otro es de 0.8. Con esos 2 destornilladores se pueden realizar la mayoría de operaciones. En la operación de colocar el tirete sí me quiero detener un poco, pues al ir roscado, al ir atornillado, es un poco más complejo. Se debe colocar ródico en la cara donde está el tirete para que al darle la vuelta no se nos caiga. De esta forma queda encarado y fijado al tornillo. Al darle la vuelta simplemente tenemos que atornillar y veréis que engancha fácilmente. Damos la vuelta, retiramos el ródico y ya tenemos el tirete unido al tornillo del tirete. La colocación del muelle de la báscula es otra de las operaciones que también prefiero que veáis con detenimiento. No sería nada extraño que si no tenéis cuidado, el muelle salga disparado y lo perdáis para siempre. Eso o que perdáis algunas de las valiosas horas de vuestra vida buscando ese muelle. Una vez está en su posición correcta, ya se va a mantener en esa posición, ya que el muelle tiene sus perfiles,
su cara plana. Recordad, en fricción de metal con metal utilizaremos el aceite de silicona y en los rubíes, donde están alojados los pivotes de las ruedas, emplearemos el aceite Moebius, en este caso el 9010. Y con este sencillo movimiento ya tenemos nuestro viejo camarada de la antigua Unión Soviética funcionando de nuevo. En cuanto al rendimiento en el cronocomprador, muy buenos valores de amplitud y de precisión también. Lo único es el error de latido o ritmo que está fuera de lugar, está bastante mal, pero bueno, se nos va el tiempo y no podemos hacer ese ajuste. Para ajustar el error en el latido, en el ritmo, habría que cambiar el ángulo en el que está colocado el muelle espiral. Tengo también un vídeo donde explico ese procedimiento y os lo pongo por ahí arriba. Para seguir con la conversión vamos a emplear estas cajas que se hacen en Ucrania y son realmente espectaculares. Siguen la filosofía de los sistemas de conversión, antiguos sistemas de conversión de relojes de bolsillo a pulsera, que era colocar simplemente unos puntos de anclaje para poder colocar la correa. He intentado abrir la tapa trasera, pero me ha sido totalmente imposible. Sin embargo, el bisel de la cara del dial sí se ha podido desmontar fácilmente. Mi solución para no rayar la caja, que es preciosa, lo que he optado es por quitar el cristal de exhibición, que será recolocado más tarde. Aceitamos con aceite de silicona. Colocamos la rueda de horas, el anillo oropel y por último ya podemos colocar el dial. Un dial que, dicho sea de paso, respeta uno de los diseños originales de estos relojes Molnija y es sencillamente espectacular. Fijamos el dial al movimiento apretando estos tornillos que nos encontramos a los lados. La colocación de las agujas es exactamente igual que cuando colocamos las agujas de un reloj mod, por ejemplo, de cuando hacemos un reloj moderno. Se ha de tener cuidado de que no rocen entre ellas, de que haya la distancia vertical suficiente para que no se interfieran. Tienen que centrarse las agujas de horas y minutos, un saludo Santiago Tejedor, centradas a las 12. Se comprueba que a las horas en punto están las agujas en las posiciones que deben estar, la manecilla de las horas apuntando hacia la hora y la de minutos pues apuntando a las 12. Todo ello igual que en un reloj moderno, pero con la única salvedad de que en estos relojes no tenemos la ventana del fechador, por lo que no hay que hacer la movida de buscar el momento en el que se hace la transición del día. Se coloca todo el conjunto en la caja y se sopla bien tanto el dial como el cristal, ya que una vez montado no queremos ver ni una sola mota de polvo en el interior del reloj. Como podéis ver, en estos relojes vintage no hay nada, absolutamente nada de plástico. Por lo tanto, para fijar el movimiento a la caja emplearemos estos dos tornillos generosos que se suelen llamar tornillos candado. Olvídate de batas de plástico que entran a presión y movidas como esa. Aquí es otra historia. Nos aseguramos de que la corona está en su posición más interna, en la posición de remonte manual, pues en esa posición es donde debemos medir el espacio que sobra, el espacio que tenemos que retirar, que es este que estoy marcando. En este caso, el espacio sobrante, el espacio que hay entre la corona y la caja, es de 4,7 milímetros. Esa es la distancia que vamos a trasladar a la tija para posteriormente retirarla con el alicate de corte. Hacemos un ajuste fino con la ayuda de la lima, también retirando las posibles rebabas que puedan dificultar el atornillado de la corona. Aplicamos sellador en la punta de la tija y roscamos la corona. Por cierto, preciosa corona cebollada.
Lubricamos la tija para que en las operaciones de puesta en hora y remonte manual ésta sufra lo menos posible, el menor desgaste posible. Y también lubricamos con aceite de silicona el tubo por el que vamos a introducir la corona, ese tubo de estanquidad. Fijamos la tija apretando el tornillo del tirete y comprobamos que la corona puede colocarse en sus dos posiciones, en la posición de remonte manual y en la posición de ajuste horario. Por último, vamos a la prensa para asegurarnos que tanto el cristal de la tapa trasera como el propio bisel están perfectamente colocados, aplicándoles la presión necesaria. Ya podemos retirar los plásticos de protección y asegurarnos de que todos los elementos están colocados como deben, que no hay nada bailando por ahí, que no hay nada suelto, que no hay ningún elemento que esté torcido o, por ejemplo, que el cristal no sobresalga en exceso. Un consejo que os puedo dar si montáis cajas de estas es ponerle sellador a los tornillos de la caja. Estos tornillos están expuestos a torsión y es fácil que se pueda aflojar uno de ellos y, lo que es peor, que se desmonte, se pierda el tornillo o se caiga el reloj al suelo. Una vez montado, el resultado final es espectacular. Recordemos que el diseño de estos calibres fue empleado por Rolex o Panerai. En la actualidad, conversiones de relojes de bolsillo como el que hemos hecho hoy en el canal se están vendiendo en la actualidad en eBay por unos 150 euros cada pieza. Me gusta pensar que con esta reconversión de este viejo molnija le hemos dado una segunda vida en la que va a tener todavía mucho que contar y que vivir. En muñeca queda espectacular. Lo que, claro, eso sí, no se puede negar que no está hecho para muñecas pequeñas, precisamente. Está pensado para mi muñeca diabólica, que es grandota y mola que te cagas. Ya veis, conversión de relojes de bolsillo a pulsera, relojes que no pasan desapercibidos, que llaman la atención. Una forma de reciclar, de dar una segunda vida a unos relojes que parecían que ya habían agotado su existencia y que gracias a su dureza y calidad vuelven a estar on fire.